Una vez el abuelo de esta casa, el abuelo de antes, nos lo contaba, que llevaba una casa a la Muixona, y abajo en el río y en la casa. Y no sé por qué, que la va a coger una vez a Altos Hornos, que ya hay cereceras. Sí. La va a coger a que el hombre, a la mujer hija colgada en la cerecera y se arramaba. En vez de coger las cerezas así, pues si se arramaban las ramas y se las baixaba en un brazau a casa. Y la pesca en la cerecera, con que la va a emprender, y la mujer, ¿me las de pagar? Le va a contestar la mujer al hombre, al amo de las cereceras, ¿me las de pagar? Sí, empieza a morirse huellas, y que se les moría cada día. Con que una otra vez la tropieza, hasta a la borda Miquel la tropieza, y le llevaba una estraleta en la mano, una estraleta chiquita, un astral, vamos. Y le va a decir, me cago en Dios, si no me le saques el mal a las huellas, te mato. Calla, Ramón, calla. No se te morirá más que una negra. No se te morirá más que una negra. En el otro día, la huella muerta en el barandau. Se van barandaus con baranas. Y ya no se le va a morir más. Pues yo le va a pasar. Se dice que habe años, tal cual de años, lleva un onso hasta enfrente de las Cortes de Espierva, que le dicen un trozo de monte que le dicen la Mallateta. Este hombre, un hombre que iba a cazar, que era de Casa San Martín, fue a cazar con aquellas escopetas que tenían antes y las cargaban per la boca. No tenían juego, no tenían chuego. Las cargaban per la boca y ellos marchaban. Va se trobar con el onso. Claro, el onso cuando él vio, es que falló así. A la vez, el hombre, el San Martín, el abuelo San Martín, le fue de tiro y tenía la suerte que él mató. Él mató, pero dice que falló así el onso, falló un gesto. Y dice que de aquello, aquel hombre al poco tiempo murió, del espanto que pilló, el gesto que le falló el onso cuando se le metió así directo. Dice que el baixoren taquita casa la villa, los pellejoren, oye, el venioren a Villar, pues ya puedes contar. Dice que pesaba 18 arrobas o 20, un onso grandísimo. Dice que dende a la vez estoy que no se n'ha visto més, nadie n'ha visto més de onsos en este país, per aquí, per la tierra de la villa, lo menos. Aunque estos años, no sé si sentiréis vosotros, decían que per aquí de Zaga, per la ribera Ordiceto, hasta de Zaga de Ordiceto como dicen hecho, en Modán, una montaña francesa que dice que Modán, dice que se envioren. Se no han visto onsos así. Decían, se dició estos años, se fue diciendo eso, talmente era verdad o no, no lo sé. Pero eso decían, que es que tienen huellas es ganaderos y eran acojonados, y ahora, pero esas montañas que las tenemos solas, se nos las comerá. Que quan nos peinasen, els pèls que se caien, hi havia que fer-les un xubillet y escupir 3 veces y tirarlos, porque si no se escupía 3 veces se escogeban las brujas y feban la piedra que cae en el verano, esos pedruscos, y después una vez apedregaba, y voy a taquita al corral y voy a coger unas piedras que van caito y me la voy a hacer en la mano y un pel que lleva dentro. No sé si serían las brujas o qué, pero que las brujas feban las piedras con els pels que tiraven.